Saragüey, Sara, sin Sara mundo acaba, y Saragüey, Sara. Y se encariajo. Tata, coge el embele la enganga ahí y ve haciendo los movimientos de cruz desde aquí, desde el cuarto, hasta la puerta de la casa. Cuando llegues ahí, hace 4 cruz en el aire y después da 4 embelazos en la puerta para llevarse todo lo malo. Vamos a encerrar Cheche Bacheche. Coger sombra en el munanzo de usted es parte importante, ya que al estar acostado delante de la enganga manda inquisis espíritu a sucularle el encombo. También ellos transmiten el poder y la fuerza mágico para su encombo, para así realizar cualquier trabajo importante que necesitamos muchas veces hacer. Hoy en día muchos banguleros no cogen sombra, pero es menester saber que coger sombra en Munanzo Congo es parte importante, no con la luz prendida, sino con la luz de una vela, de una empemba. De esta manera, el gangulero utiliza esa fuerza y a la vez transmite a los espíritus la fuerza y el poder del ser vivo. Buscar el espíritu equivale a rondar por toda la casa en Monanzó, buscando todas las cosas corrientes o espíritus que pudieran estar en el Monanzó y, sobre todo, jalar a esos espíritus que pudieran en un momento determinado estar escondidos, alejados del trabajo que se está haciendo. Por eso, con un plato, con vela, salimos a buscar a los inquisis de Enganga, a los espíritus que han sido mandados por algún tata. Los encutos sangabilongo juegan una parte importante en los trabajos del tata. Siempre los encutos sangabilongo determinan muchas veces el poder realizar un trabajo para así limpiar el encombo de la persona. Los encutos sangabilongo, saco de guardar la brujería o el brujo que utilizan muchos ganguleros en sus munanzos Congo. Los tatas o padres en ganga también entregan encutos sangabilongo, ya que no pueden entregar el cuyo lucero. Los luceros son y pertenecen a la enganga, y cuando se entrega un lucero es que se va a entregar la enganga junto con el cuyo o lucero monte, lucero madrugada, o lucero de todo. Nunca entregamos un lucero aparte. Por eso tenemos infinidades de piezas religiosas que podemos entregar a las personas sin esa necesidad de estar entregando el cuyo como si fuéramos en el Lucumí entregando guerreros. Eso está descontinuado, eso no se hace en las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Pero existen infinidades de religiosos que son de esta época que se dedican a hacer eso. Es bueno entender de que el cuyo o lucero es el que abre los caminos de la enganga y de los trabajos que usted haga. Particularmente lo puede ayudar a usted, pero no es un cuyo, un lucero que lo va a estar a usted protegiendo constantemente, sino simplemente cuando usted está trabajando en la enganga, o sea, que es el que le abre los caminos a la enganga. La yunta o clavos de línea preparados
para entregar los encutos sangabilongos son importantes, ya que cualquier persona, estando rayada o no, puede obtenerlos. Estos encutos sangabilongos sirven para hacer ciertos trabajos o rituales sin necesidad de estar la persona teniendo que ir constantemente al tata o al palero o al brujo o al mayumbero para realizar un trabajito que el gangulero entrega con patipén bajo signo a la persona cada vez que va a pedir. Los encutos sangabilongos no se pueden pedir cosas del amor. Los encutos sangabilongos son para protegerlo de la brujería que le pueden estar haciendo a usted, de la envidia, de los escollos en el camino y de los problemas cotidianos que a usted se le presenta. Los encutos sangabilongos son para proteger directamente a la persona. Los embeles cortan las corrientes malas que están encima del trabajo por espíritus que acuden a esta ensarra para ver y muchas veces transmiten malas influencias. Por eso limpiamos con el embele o el machete estas piezas religiosas que vamos a entregar a la persona. Los encutos sangabilongos en casa del gangulero o del palero tiene que ver muchos de ellos con guindabela, saca empeño, rompecompones. Son sacos que se guindan y que tienen o conservan el brujo o los inquisis de enganga, que tienen cierta jerarquía, y muchos ganguleros utilizan el encuto sangabilongo, el saco de guardar la brujería o el brujo, para arrear primero con él, porque estos espíritus no ponen los pies en el suelo. Lo único diferente de estos encutos sangabilongos es que el que usted va a entregar a una persona es muy diferente al que tiene el Munanzo Congo o el Tata o el Padrino. Estos encutos sangabilongos son para poner en el suelo. Sin embargo, los encutos sangabilongos que utiliza el gangulero o el palero son para guindarlos. Y siempre están guindados. No es para ponerlo en el suelo, o en el entoto, o en la tierra. Los encutos sangabilongos son importantes, ya que protegen a la persona y es una pieza que entrega el gangulero, y esto le va a dar ese poder, esa fuerza que necesita para realizar cualquier tipo de trabajo, muchas veces por envidia o muchas veces porque quiere resolver algo en el trabajo. Todos los trabajos son ceremoniales, pues llevan consigo el poder mágico que ejerce la propia naturaleza junto a los espíritus. Si bien cada pieza podemos pasarle la empemba a la vela para que ésta se purifique y a la vez reciba las corrientes que están transmitiendo los espíritus que están ensarando en el trabajo. Este clavo de línea tiene peonías que tiene que ver con lucero. Este clavo de línea tiene una matare y también tiene diferentes palos para así abrir los caminos de la persona al cual se lo vamos a entregar. Este yunta también tiene palos y quizás a otros les ponemos hasta imán. Los macutos o resguardos también son entregados con los encutos sangabilongos, y a la vez este garabato es hecho con hilo amarillo y con la pelusa que tiene maíz. Esta herradura, que es cerrada, que no es una herradura abierta como otra corriente, y si usted tiene una herradura debe cerrarla para así conservar las corrientes y la fuerza
que van a desarrollarse junto a la persona que se le entregue el encuto sangabilongo. Muchas veces podemos decir que se ha mantenido en un tabú todas estas formas primitivas y que por ninguna razón los ganguleros entregan estos conocimientos a nadie. Esto es una oportunidad que le estamos dando a ustedes para que puedan desarrollar esa fuerza y ese poder, y en vez de entregar un encuyo, un lucero, entreguen un encuto sangabilongo, que es lo que se entrega a la persona que no es religiosa, a la persona que no está rayada. También los que están rayados le pueden entregar este tipo de pieza que va a estar utilizada para llamar directamente a la enganga. Esta herradura también tiene alrededor cera y a la vez peonía. La herradura sabemos que es de Isasi Isasi 7 rayos y que es la herradura para la suerte. Muchas veces estas herraduras vienen cerradas y otras veces hay que cerrarlas para que la suerte o la dicha. Muchos ganguleros de hoy en día no conocen este tipo de herradura, pues esta herradura no es compartida a los conocimientos de algunos ganguleros. Por eso, cada ceremonia, cada ritual que hacemos en el Palo Mayombe son únicos de los Munanzos Congo. Muchas personas, muchos ganguleros, muchos religiosos copian de otros religiosos, asisten a la fiesta, a las huancadas, para así ver lo que está haciendo el otro tata, para después incrementarlo en su Munanzo Congo como si fuera de él, pero es robado de otros Munanzos Congo. Por eso muchos tatas no permiten muchas personas, a no ser que sean de confianza, ajenos en sus fiestas o ceremonias, para que no sean robados esos conocimientos y después sean utilizados como si fueran de ellos. Eso es otra falsa que hay en esta religión, donde las personas están robando cantos, están robando ceremonias, están robando tipos de trabajo y después no son capaces de pedir licencia a esa misma enganga donde ellos robaron el canto a ese Munanzo Congo, o pedir licencia a ese tata, mencionarlo con licencia de fulano de tal, con licencia porque vas a utilizar algo que robaste, algo que no es tuyo y que le estás enseñando a tus ahijados como si fuera algo tuyo. Por eso estos videos dejan un legado y todo aquel que ve estos tipos de trabajo saben que son de este Munanzo. El Munanzo Munda Placa, Monte Tiene, Garabato, Mombala, Indoque, Mayombe. Y a la vez no los tienen que robar porque yo se los estoy enseñando. Pero siempre hay que mencionar de dónde son las ensaras o trabajos o rituales, porque eso garantiza a la vista de otros tatas de que usted no inventó y que salió de un tata o un tataíta que sabe la religión y que usted no está haciendo un cuento a las personas. Buena enseñanza vale sin bombón. Una buena enseñanza, eso cuesta mucho dinero, que ninguno de ustedes están pagando por esto. Así que deben llevar las reglas como son, para así mantener esa rectitud
que debe tener un Munanzo Congo, respetando desde el más chiquito hasta el más grande. No podemos hacer alarde de lo que somos, ni ni estar hablando cosas que tampoco sabemos. Esta religión, a pesar de que se vive todos estos conflictos entre hermanos religiosos, entre Munanzos Congo, unos a otros se roban. Yo nunca he tenido necesidad de robar nada a nadie. Yo siempre me he mantenido en la religión con lo que sé. Me han enseñado, porque claro, he tenido que aprender, pero no he tenido que ir a un Munanzo Congo a robar ni a copiar nada a nadie. Al contrario, de mí copian y roban. Ayer mismo estaba viendo, entré a YouTube, donde tengo una página, y me encuentro con una foto mía de la enganga. La tiene una persona con cantos religiosos, cantos de palo, que ni los cantos son de él tampoco. Y así te encuentras muchas personas. Cuando yo encuentro eso, yo lo que hago es quitarlo de la página rápido. Vemos este clavo de línea o yunta con peonía. Vemos esta pieza que aparece aquí, que es con bejuco, con raíces aéreas. ¿Qué se hace? Porque se enreda, y al enredar está llevando el control de esta fuerza que tiene la enganga. Las matari pueden ser 9, pueden ser 7, pueden ser 4, pueden ser 5. Y los yuntas o las yuntas, los clavos de línea, solamente siempre son 4. Porque es camino de zarabanda, pero también tiene el camino de cuyo, lucero, por la letra de 4. En estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. Esta patipemba es la que se hace cuando se presentan estas piezas. Este garabato que vemos aquí es con el pelo del maíz que se entiza en hilo amarillo y está jugando una parte importante en el color amarillo, mamá chula, para el desenvolvimiento monetario, utilizando la fuerza del cuyo que abre los caminos, utilizando también la fuerza del propio Sarabanda para vencer las guerras que se presentan, que muchas veces con este encuto Usán Gabilongo no tenemos que ir de nuevo a casa del padrino a decirlo, y el padrino le va a indicar, le va a dar 2 o 3 palos que usted puede hacer un polvo y también soplarlo a la persona que lo está molestando a usted. Por eso decimos que entregamos un encuto San Gabilongo y que no entregamos un cuyo, un lucero que simplemente es entregado con la enganga. No, a mí me entregaron mi cuyo, mi lucero, pero si cómo te va a entregar un lucero si el lucero va con la enganga. ¿Qué cuento es que está viendo aquí? ¿Cuál es la nebulosa que siempre tienen engañando a la gente? No sabes hacer las piezas religiosas, entonces no entregues nada, entrégala con la enganga. Diga, yo le voy a entregar el lucero con la enganga, tiene que ir el lucero con la enganga y el goronfín del 4 vientos. Para después entregar a Madre Agua, a Mamá un Boco y Boré la tinaja. Y así ir cogiendo las diferentes piezas que se necesita trabajar con la enganga. No necesitamos tener 30 engangas, ni 15, ni 30, ni 40, porque yo veo que por ahí cogen, cada vez que tiene un caldero lo llenan de palo, pero esto qué cosa es, caballero. Esto se está convirtiendo en qué cosa. Yo estoy enseñando y explicando. Si usted sabe que lo tiene mal, no prosiga mal, trate de arreglarlo. Las engangas no se desbaratan, las engangas se arreglan. Las engangas no se desbaratan.
Yo siempre estoy explicando y explicando, pero yo veo que mucha gente no sigue en lo mismo. ¿Qué es eso de la enganga con palos del tamaño de 2 metros, de 1 metro? ¿Qué es eso? ¿Qué? Para usted en la ganga, para que crezca, no tiene que hacerle eso. Unos palos de tamaños así, de casi 2 pies. ¿Qué es eso? ¿Eso qué cosa es? ¿Eso es un búcaro? ¿Qué cosa es eso? Utilizamos palos que son necesarios. No utilizamos palos que vamos a la esquina y cogemos cualquier palo y lo ponemos en ganga. Los mandamos a pedir. De Santo Domingo vienen muchos palos buenos, vienen de Puerto Rico muchos palos buenos. De Cuba, bueno, de Cuba son los importantes, porque tienen los diferentes nombres. Yaya, Iquique, Brahacha, Roble, palo Ramón, palo Ébano, palo Cajemuerto, muchos palos más. Pintamos las yuntas con carabelas, porque representan al espíritu. Hacemos bisongo, crucis en las matari, porque representan también al Inquisi de Nganga. Pintamos y rayamos para que el muerto no se asuste y que cuando lo cojan por ahí le hagan una cruz, no esté gritando y cogiendo miedo. Están rayados ya. En la religión no hay amigos, ustedes saben eso. Hay panguiames, hermanos religiosos, que se llevan muy bien. Y cuando ninguno quiere sobrepasar a otro y mantienen el respeto mutuo, eso pueden ser buenos panguiames, buenos hermanos religiosos. Pero cuando está la envidia, el habladero de que dice fulano, de que dice fulano. Fundamental en este trabajo. Venga, chichi. De este modo, podemos realizar trabajos buenos o trabajos malos. Para la persona que es palera, que es angulero, que es yayi, Ahí está. puede realizar Vuelta suelto. muchos tipos de trabajo. Lucero viene Este es uno de alumbrando, los ya, trabajos que ¿cómo podemos es? decir La banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, que son muy chichiribaco. para la vida de los espíritus. Es importante tener conocimiento de lo que es realizado. De este modo, es utilizada y cogida apretándola en la mano para así pedir a los inquisis de Nganga junto al nombre que da el tata, el tataíta. Este garabato hecho con el pelo del maíz va a desenvolver los caminos en la invocación de la propia mamachola y a la vez jugando un papel importante Cuba Allende. El macuto o resguardo también va unido a las piezas que entrega el gangulero. Es siempre bueno saber cómo es que el gangulero enseña y entrega un ancuto sangabilongo para en un momento determinado aquella persona que lo está molestando en el trabajo, cuando quiere abrir los caminos, cuando el tata le enseña a usted cómo hacer en polo o polvo sin ser necesidad de que usted sea religioso. Cómo rayarle un palo para echarle a la persona
que lo está perjudicando, y a la vez pedir a estos encutos sangabilongos que le abran los caminos. Claro que esto no se va a coger cada 5 minutos que usted tenga un problema, no va a raspar palo y va a pedir. Estos encutos sangabilongos deben comer todos los años, pero también puede demorarse un poco más, siempre que usted lo atienda, lo unte con manteca de corojo, con manteca de cacao, le eche malafo, aguardiente, le eche, muchas veces el palero manda que le prenda pólvora, muchas veces le damos de comer maíz tostado, curtido humada. El palero también manda el tata a hacer cierto trabajo, pero dándole una patipemba o signo que utiliza estas piezas religiosas. Estas piezas religiosas son, la verdad, sumamente buenas y fuertes, porque están directos con la enganga del padrino que le entrega. Muchos paleros que están rayados quieren un encuto sangabilongo. Antes de tener un encuyo que el lucero es de la enganga, no es tuyo. Sí, te cuida a ti, pero el trabajo del lucero es abrir los caminos de la ensara o trabajo que usted hace. No es que el lucero te está cuidando a ti, lucero me cuida, y lucero madrugada, y qué sé yo. No. El lucero va entregado, como dijimos anteriormente, con la enganga. De eso no cabe la mayor duda de eso. Pero el lucero tienen que pedirle permiso para hacer cualquier tipo de trabajo. Es muy parecido en el lucumí, que piden permiso para hacer cualquier tipo de trabajo. Primero, ellos le piden permiso al lenguaje, a los guerreros, y después ellos hacen el trabajo. Nosotros podemos pedir permiso, pero también podemos pedir permiso a otra deidad. Hablar con licencia de 7 rayos Sarabanda y pedir licencia al Cuyo. Podemos primero pedir licencia al Cuyo, después con licencia de 7 rayos Sarabanda, Mamá Umboma, Machola, Chola Wengue, Guatariamba, Quiburé, Madre Agua y todas las deidades que existan. Podemos tener ese intervalo de pedir primero licencia al Cuyo, que debemos prenderlo siempre, y pedirle a la enganga licencia también, porque ellos trabajan unidos, pero a la vez trabajan independientes. O sea que yo puedo hacer un trabajo con el Cuyo lucero sin tener necesidad de utilizar la enganga. Ahora yo quiero utilizar la enganga y al Cuyo lo puedo utilizar igual, unidos, como dicen. Podemos dar de comer a la enganga en convite saura. Esto significa que pueden comer todas las deidades juntas. Como dicen, convite en saura, qué bueno está. Ay, qué bueno está, qué bueno está. Convite en saura, qué bueno está. Muchos anguleros dan de comer en convite en saura. Otros anguleros dan a cada deidad de comer. Pero de todas formas, la enganga habitan todas las deidades. A pesar de que una es la que rige, a pesar de que existen 4 espíritus que gobiernan la enganga, que en vida eran ganguleros.
Existe uno, el Banfume, como hemos dicho, que es el que cuida a los otros espíritus y los mantiene en orden. Si no hay un orden en su enganga está toda regada. Ahí vienen espíritus, van a vivir, se van, vienen, entran, se alimentan. Y usted siempre está con un problema diferente o su cabeza media soyiru, medio loco. Eso sucede en muchas personas que tienen gangas, porque no tienen un control de que los espíritus que rigen a su fundamento siempre hacemos esta patipemba que va a representar también a Mamá Chola. Pero lo estamos pintando en el embele para poder romper las corrientes y abrir los caminos. Hasta muchas veces puede abrirle el camino para el amor porque está metida Mamá Chola en la ensara. Está metido también Lucero, Sarabanda y sobre todo llamamos a todas las deidades porque es una conexión directa con los encutos sangabilongos y la enganga del padrino, igual que los macutos. Ya una persona es ahijado del tata sin tener que rayarlo cuando entrega una pieza religiosa. Ya es su padrino porque le está entregando una pieza religiosa. No tiene que rayarse. Hay personas que se atienden en la religión y nunca se han rayado, no tienen que rayarse. Y la persona es padrino. Claro que cuando viene la ceremonia no pueden entrar, ni pueden participar en ningún rito. Pueden ver algún rito que el tata lo permite. Pero realmente, cuando un gangulero entrega una pieza religiosa, ese ya es el padrino. Muchas personas acuden al gangulero y muchos temen ir a casa de un gangulero, de un palero, porque si va a hacerte una limpieza o va para que tengas un macuto, un resguardo, no tiene por qué ese tata decirte que tienes letra de rayamiento que te tiene que rayar. Cada vez que va una persona al munanzo a verse, tiene que rayarse o tiene muerto oscuro. Oye, yo tengo cantidad de ahijados que nunca lo he rayado, que tienen un macuto mío simplemente un resguardo. Cada vez que viene una persona te tiene que rayar, tiene letra de rayamiento. Si no, vas a tener problemas. Y le van metiendo ese miedo a las personas y las personas se van ahuyentando de la religión. Deje que esa persona tenga su macuto, su resguardo. A lo mejor de aquí a 4, 5, 6 años le dice, bueno, yo quisiera rayarme, padrino. Y entonces usted tiene esa oportunidad de rayar a esa persona. Pero ¿qué es eso de cada vez que va una persona a un munanzo congo a consultarse, todos tienen letra de rayarse, todos tienen muertos oscuros, a todos le meten miedo? Si un padrino lo raya a usted, ese padrino no lo puede o no le puede hacer nada a usted, porque usted es ahijado de la enganga, a menos que usted le haga brujería al padrino. Pero si usted simplemente quiere dejar de pertenecer a ese munanzo, el padrino es un cuento que le está diciendo que le va a hacer o que le manda mensaje con otro que era hermano de usted de religión, decirle que le van a hacer brujería y tenerlo en ese miedo, en ese terror. Usted es ahijado de la enganga. El padrino es un intermediario entre la enganga y la persona. El padrino lo raya a usted, pero el padrino, si le da a usted esa suerte y usted se desenvuelve bien, el padrino no puede quitarle esa suerte a usted, porque esa suerte no la dio el padrino, la dio la enganga. No escuchen cuentos, porque ese cuento los va a volver medio loco a todos ustedes.
al menos al que está en este proceso de lo que estoy diciendo yo, para no decir que son todos. Uno puede ir a casa de un gangulero, de un palero, oye, quiero hacerme una limpieza. Bueno, usted me va a consultar, sí, yo lo consulto. Usted tiene esto, usted tiene lo otro. Bueno, usted en un futuro, si quiere, si le da el deseo, se puede rayar. Ok. Pero no decirle a la persona, bueno, tú te tienes que rayar, porque si no te rayas, atenido al problema, ya usted le está metiendo de que la persona se tiene que rayar. Usted entréguele un resguardo, entréguele una pieza religiosa, que él pueda sentirse seguro y que lo va a librar de los problemas que él se tiene en esos momentos. Pero porque usted tenga un problema, no es que se tiene que rayar. Si tiene un problema de justicia y va a ir preso, lo quieren matar, bueno, eso sí hay que rayarlo, porque esas son letras muy malas. Pero de que usted vaya porque me duele la cabeza o las cosas me salgan mal y usted le mande una limpieza o le mande un resguardo para que usted esté protegido, porque las personas quieren tener un resguardo, no quieren rayarse. Siempre es el mismo cuento y la misma historia con las nuevas generaciones de paleros. ¿Qué pasa? Pues van a la realidad, no hagan de esta religión un cuento, porque esto todo está escrito ya. Siempre lo mismo y el mismo cuento. Cambien el cuento, como dice, cambia el paso María Guariao. Guariao me lleva para el entonque por aquí, mañana por allá. No esté ahí en el cuento buscando dinero, lo que quieren es buscar dinero nada más, en Simbo. No le interesa que darle una enganga que no la saben preparar ni nada. Dan y le entregan y cobran 7,000, 8,000 y 10,000. Aquí en los Estados Unidos cobran todo eso. Hacen sancocho, rayan a 7, a 8, 15, 12, 13, 14. Eso es un sancocho. Después de 5 personas, las personas no se deben rayar más allá. 5 personas es lo suficiente para rayar un tata. ¿Qué es eso de rayar a 15, 20? Cobrándole $1,300, $1,400 a cada uno para estafarlo de esa manera. Caballero, abran los ojos. Esto no es de que yo estoy diciendo, está sucediendo actualmente. Y después, si supiera el tipo, pero el tipo es otro cuentista, un ladronazo, un cuentero, un bembetero, un chismoso, un llevitray. No es ni se comporta ni a la mitad de las reglas congas del palo monte, palo mayombe. Por eso está esto como está. ¿Y qué puedo salvar yo? Díganme ustedes, que son mis seguidores, ¿qué puedo yo salvar? Puedo salvar algo, pero lo otro va a seguir torcido, como los garabatos. Cada vez que yo digo algo, siempre lo trato de decir de la mejor forma posible, para que ustedes entiendan. El gangulero pasa el embele para romper las corrientes que han estado perjudicando en el trabajo, las corrientes que han llegado a lanzar al trabajo o espíritus curiosos. Al pasarle el embele rompe esas acciones que ha recogido el trabajo, porque el trabajo puede recoger cosas buenas y cosas malas. Hay que quitar las malas de la ensara del trabajo. Como dicen a Gongoroti, cada uno con lo suyo. Vamos a ver si son verdad, cariajo. Dice Congo Lango nunca tesis tristecia, dice Mundo Cuava, cariajo. Dice David Titi, dicen cariajo.